Hola, soy el licenciado José Manuel Gómez, profesor adjunto de la Cátedra de Biología. En este video desarrollaré el tema apoptosis. Los objetivos que me propuse para esta clase son los siguientes: diferenciar las distintas vías que activan la apoptosis y valorar la importancia de la apoptosis para el mantenimiento de la homeostasis corporal. La apoptosis es un fenómeno ordenado donde el contenido celular se empaca en pequeños paquetes membranosos y se eliminan por fagocitosis sin que exista proceso inflamatorio. No hay proceso inflamatorio porque este se da cuando el contenido intracelular se vuelca al medio extracelular. Esto se da, por ejemplo, en el caso de la necrosis. La apoptosis mantiene la homeostasis del organismo, eliminando células innecesarias durante el desarrollo embriológico y en la remodelación de tejidos, las que fueron infectadas, las que son potencialmente cancerosas, aquellas que están envejecidas o dañadas o son autorreactivas. Esto último se da en el proceso de maduración de los linfocitos. Aquellos que reconocen estructuras propias como extrañas deben ser eliminados para que no se produzcan enfermedades autoinmunes. La apoptosis es necesaria para el desarrollo fisiológico, como en el caso de la formación de los dedos de las manos y de los pies. Cuando somos embriones, nuestros dedos se encuentran unidos mediante una membrana interdigital, tal como sucede en el caso de los patos. Mediante apoptosis se eliminan esas células para que los dedos queden separados. Si esto no ocurre, se produce la sindactilia. En esta imagen podemos ver que los puntos rojos muestran las células en proceso de apoptosis. En una pata de ratón en desarrollo, a mediados de la semana 12, podemos ver una cierta cantidad de células que están sufriendo apoptosis, mientras que una semana después el proceso se ve mucho más avanzado. Los conductos y orificios se pueden formar cuando en un cordón macizo las células del interior sufren apoptosis y de esa manera se genera el conducto. También se pueden eliminar células mediante apoptosis, como en el caso de la pérdida de la membrana anal, para que el recto se comunique con el exterior. En el caso del epitelio intestinal, las células que se encuentran en las vellosidades se reproducen por mitosis, luego migran hacia la zona apical para reemplazar a otras que están muriendo por apoptosis. Algunas de las células de la capa superficial de la piel mueren por apoptosis y son renovadas permanentemente por mitosis. También la formación de las conexiones apropiadas entre las neuronas del cerebro requiere que las células sobrantes sean eliminadas por apoptosis. En este caso, la muerte celular neuronal por apoptosis desempeña un papel significativo en el desarrollo neuronal normal. Cuando se inerva un músculo por primera vez, el número de neuronas que lo hace es bastante mayor al observado en un adulto normal. En un momento crítico del desarrollo se produce la muerte de una cantidad enorme de neuronas. Parece existir una serie de razones, tales como, por ejemplo, que algunos axones no lleguen a alcanzar su destino normal y la muerte celular es la forma de eliminarlos. También que la muerte celular podría darse porque los estímulos presinápticos son demasiado escasos. La muerte de células neuronales puede ser asimismo un modo de suprimir errores de conexión entre las neuronas y sus órganos de destino. Todas estas razones para la muerte neuronal pueden formar parte de una estrategia biológica general que reduce las conexiones superfluas para asegurarse que se realice un número suficiente de conexiones correctas. Se están empezando a conocer los mecanismos por los cuales las estructuras destino impiden la muerte de las neuronas que inervan. Una hipótesis popular es que las células destinatarias liberan factores tróficos químicos que captan las neuritas. El factor trófico mantiene en este caso el crecimiento de las neuritas. Por ejemplo, una sustancia es el factor de crecimiento nervioso que apoya el crecimiento y evita la muerte de las neuronas sensitivas. Existen muchas otras moléculas perfectamente conocidas que pueden actuar como factores tróficos. La apoptosis puede darse en dos momentos del ciclo celular, en G1 y en G2. En G1 se controla que el ADN no tenga mutaciones. Si no lo puede reparar, desencadena la apoptosis. Y en G2, luego de la síntesis. En este caso, se controla que el material genético tenga el número correcto de copias y sin mutaciones. Si no es así,
se procede a generar la apoptosis para evitar que dichos errores pasen a la descendencia. La apoptosis se desencadena por la activación de proteasas citosólicas llamadas caspasas que cortan ciertas proteínas en determinados puntos. La activación de las caspasas produce desintegración del citoesqueleto, separación de la célula de sus vecinas y de la matriz volviéndose esférica, disminución del tamaño de la célula y de sus organoides porque se altera la permeabilidad de sus membranas, disociación de los laminofilamentos con desintegración de la membrana nuclear, fragmentación del ADN, formación de protrusiones en la superficie de la célula, exposición del lípido fosfatidilcerina en la cara externa de la membrana plasmática. Este lípido se encuentra en un principio en el lado citosólico de la membrana plasmática, pero cuando se desencadena la apoptosis se trasloca hacia el lado no citosólico gracias a un factor llamado AIF que veremos posteriormente. La fosfatidilcerina actúa como una señal para indicar a los macrófagos que esa es una vesícula apoptótica y que debe ser eliminada por fagocitosis. También se forman los cuerpos apoptóticos y la fagocitosis de estos cuerpos. La activación de las caspasas se produce por dos vías. La vía intrínseca, que se puede desencadenar porque la célula no recibe factores tróficos. La falta de recepción de los mismos implicaría que dichas células ya no son necesarias y deben sufrir apoptosis. Algunos ejemplos de factores tróficos son la interleuquina 2, la eritropoyetina para la formación de eritrocitos, la somatotrofina u hormona de crecimiento, etc. La vía intrínseca también se puede activar por medio de mutaciones en el ADN generado por rayos X, UV, peróxido de hidrógeno, aniones superóxidos, producidos durante la formación del ATP, que pueden dañar tanto a las membranas, envejeciendo a las células, como al ADN, produciendo mutaciones. La vía extrínseca se produce cuando la célula recibe señales de muerte provenientes del medio en el que se encuentra. Ante señales negativas, proenzimas llamadas procaspasas, al escindirse o romperse, se convierten en caspasas o enzimas activas, y estas generan una cascada proteolítica, es decir, que degradan a otras proteínas. Existen dos tipos de caspasas, las iniciadoras, tales como las caspasas 2, 8, 9 y 10, y las ejecutoras, como las caspasas 3, 6 y 7. La vía intrínseca se desencadena por proteínas proapoptóticas de la familia BCL2, por su sigla en inglés de célula B de la leucemia. La familia de proteínas BCL2 es grande. Acá se mencionarán solo algunas, tales como la BAD, BAX, BAC, PUMA y BID. Esta vía es desencadenada por daños celulares que producen la liberación del citocromo C de las mitocondrias y la activación de la caspasa 9. En esta diapositiva vemos que ante la presencia de un factor trófico, este se une a un receptor. Este último, en su lado citoplasmático, genera una serie de reacciones que culmina con la activación de la quinasa B, que al activarse atrapa a una proteína que es la BAD, que es proapoptótica y se une a otra proteína que tiene como nombre 14.3.3, inactivándola. Cuando la BAC está inactivada, la BCL2 está activa y este impide que un canal llamado PTPC no pueda liberar al citocromo C ni a AIF, por su sigla en inglés, que es el factor inductor de la apoptosis. ¿Qué sucede cuando falta un factor trófico? La quinasa B no secuestra a la BAD dentro de la proteína 14.3.3 y por lo tanto se une a la BCL2 inactivándola, por lo que ahora queda abierto el canal PTPC, permitiendo la salida del citocromo C y del factor AIF desde la mitocondria hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, el factor AIF se dirigirá hacia dos destinos. Uno es hacia la membrana plasmática, haciendo que la fosfatidilcerina se trasloque desde el lado citosólico hacia el no citosólico, actuando como una señal para que la futura vesícula apoptótica sea fagocitada. También se dirige al núcleo, donde induce la condensación de la cromatina y activa las endonucleasas, que son enzimas que van a degradar al ADN.
Por otro lado, el citocromo C se combina con una proteína adaptadora APAF1. APAF1 significa factor de activación de las proteasas de la apoptosis. Cuando el citocromo C se une a la APAF1 y al ATP, forman una estructura denominada apoptosoma. Este complejo se une a la procaspasa 9, que se escinde o rompe y se convierte en caspasa 9 activa. Luego, esta escinde a la procaspasa 3, la cual se transforma en caspasa 3 activa y va a desencadenar la activación de varias enzimas que producen los cambios apoptóticos enumerados previamente. Como vemos, las procaspasas están inactivas y al escindirse y reorganizarse se activan. En las células moribundas, el calcio citosólico aumenta considerablemente. Cuando se trata de células epiteliales, el calcio cierra los conexones para evitar el paso de elementos que podrían dañar a las células vecinas. La vía extrínseca se desencadena por señales que vienen desde el exterior y de células vecinas. Durante algunas respuestas inmunológicas, en la membrana plasmática de ciertas células infectadas, cancerosas, y en linfocitos T específicos que sobran al término de una respuesta inmunológica, aparecen receptores especiales cuya activación conduce a la apoptosis de una manera mucho más rápida que como la vimos anteriormente. Estos receptores se llaman FAS y TNFR y tienen en su lado citosólico una secuencia de aminoácidos conocido como dominio de muerte que sirven para activar a caspasas. Estos receptores se unen a proteínas FASL y TNF por factor de necrosis tumoral, activando posteriormente a la procaspasa 8. Hay que destacar que si bien la sigla se refiere a factor de necrosis tumoral, este receptor no desencadena la necrosis, sino la apoptosis. El TNF es secretado principalmente por macrófagos y linfocitos T que se encuentran en la vecindad de las células infectadas. El TNF permite que 3 subunidades del receptor TNFR se unan trimerizándose, y esto genera que en su dominio citosólico se una una serie de proteínas adaptadoras que terminan activando en forma de cascada a una serie de procaspasas convirtiéndolas en caspasas. Así, la procaspasa 8 se desdobla y se convierte en caspasa 8. Esto a su vez escinde a la procaspasa 9, convirtiéndola en caspasa 9, y finalmente esta hace lo mismo con la procaspasa 3, que la transforma en caspasa 3, desencadenando todos los fenómenos típicos de la apoptosis antes mencionados. A diferencia del TNF, que es secretado, el FASL, por fascículo ligado, no se secreta, sino que se ubica en la membrana de los linfocitos T citotóxicos y linfocitos asesinos naturales, por lo que es necesario que ellos se pongan en contacto con las células afectadas o cancerosas. Al hacerlo, el ligando se une al receptor desencadenando la apoptosis, mediante una cascada más corta a la que se vio anteriormente, ya que no interviene la proteína adaptadora TRAD. En esta imagen se resumen ambas vías. Por un lado, vemos cómo la disminución del factor de crecimiento, daños en el ADN o mal plegamiento de proteínas en el retículo activan la vía intrínseca mediante sensores de la familia BCL2 que hacen que la VAX y la VAC formen poros en la membrana de la mitocondria liberando el citocromo C y el factor A y F. Por otro lado, la vía extrínseca se puede activar mediante receptores para FASL y TNF. Estos receptores actúan sobre caspasas iniciadoras que a su vez activan a caspasas ejecutoras y estas últimas generan la ruptura del ADN en el núcleo y la degradación del citoesqueleto formando las vesículas apoptóticas. Acá se ve cómo cada uno de los cuerpos apoptóticos expresa en su superficie la fosfatidilcerina que sirve como marcador para que los macrófagos la fagociten. También podemos ver cómo la vía intrínseca refuerza a la vía extrínseca mediante el citocromo C a nivel de las caspasas iniciadoras y de las proteínas proapoptóticas sobre las caspasas ejecutoras. En esta diapositiva también podemos ver la interacción entre ambas vías. Cuando se activa la vía extrínseca mediante ligandos de muerte, FAS,
TNF, TRAIL, etc., el receptor de muerte activa a FAD y este a la caspasa 8. La caspasa 8 activada puede actuar sobre la proteína citoplasmática llamada BID, que se escinde convirtiéndose en T-BID, T de truncada, y activándose permitiendo que tanto la VAX como la VAC se peguen a la membrana mitocondrial formando los poros y liberando el citocromo C. Por otro lado, cuando hay daños en el núcleo, la P53 inhibe a BIM y a PUMA, que a su vez impide actuar a proteínas antiapoptóticas como BCL2 y BCLXL. Al anularse la acción de estas últimas, permiten que VAX y VAC formen poros en la membrana mitocondrial. Observemos cómo FLIP inhibe a FAD y así no se activa la caspasa 8, y cómo A y P, o proteínas inhibidoras de la apoptosis, inhiben a las caspasas 3 y 9. También podemos observar cómo la caspasa 3 es activada tanto por la vía extrínseca a través de la caspasa 8 como por la vía intrínseca mediante la caspasa 9. En este cuadro se muestra solo algunas de las moléculas pro y antiapoptóticas que existen. Acá se hace alusión a las que mencioné en esta clase, pero hay muchas otras más. Entre las proapoptóticas tenemos a la proteína P53, la VAX, la VAC, el citocromo C, las caspasas, el FAS-L y el FAS, el TNF y el TNFR, las toxinas bacterianas, los ROS o especies reactivas de oxígeno, las proteínas BIM, BID, PUMA, que son activadoras de la VAX y de la VAC. Y dentro de las moléculas antiapoptóticas encontramos a la BCL2, a la BCLXL, a FLIP que inhibe a FAD. FLIP significa Flice-like Inhibitory Protein. La caspasa 8 antiguamente era conocida como Flice. Y AP, que son las proteínas inhibidoras de las apoptosis que inhiben a las caspasas, y también las hormonas y factores de crecimiento o factores tróficos son moléculas antiapoptóticas. En esta diapositiva se muestra un cuadro comparativo entre apoptosis y necrosis. En cuanto a la apoptosis, se va a dar en el caso del ADN dañado, células infectadas o envejecidas, células del sistema inmune autorreactivas y células innecesarias. Mientras que la necrosis se da por toxinas, hipoxia severa, traumatismos, bajos niveles celulares de ATP, radiación, quemaduras y sustancias químicas. Podemos ver en este cuadro que son diametralmente opuestas, o sea que en donde unas funciones son afirmativas, en otras son negativas. Por ejemplo, en la apoptosis no hay liberación del contenido intracelular, no hay proceso inflamatorio, no hay dilatación de la célula y lisis, no hay pérdida de la integridad de la membrana, tampoco hay muerte de células en grupo y es un proceso que requiere energía y es muy regulado, cosa que no ocurre en la necrosis. Generalmente cuando se produce el daño en el ADN, si éste no puede ser reparado, la célula sufre apoptosis. En algunas ocasiones, algunas células con mutaciones pueden escapar a ese control y seguir dividiéndose, con lo cual podrá seguir sumando mutaciones y generar células cancerosas. A continuación mostraré una serie de videos relacionados con la apoptosis. Iré narrando lo que ocurre en cada uno. En el primer caso, como vemos, primero se pierden las prolongaciones de una neurona para luego eliminarse el cuerpo de la misma. En el segundo caso, el video observamos una célula de color verde que secreta un factor que se pega a la célula que va a ser eliminada. Finalmente, podemos ver que en la parte inferior izquierda una célula de la microglía en color verde se acerca a fagocitar a una célula moribunda. También les sugiero que vean este video de apoptosis que está en YouTube y que ilustra todo lo que se ha dicho en esta clase. Voy a dejar este hipervínculo en la página de la cátedra.
Y la bibliografía utilizada para esta clase es Biología para Médicos 2021 en su capítulo de apoptosis. También utilicé Biología Celular y Molecular de Robertis y un trabajo científico que se llama Vías de la señalización intracelular que conducen a la apoptosis de las células de la retina. Espero que los contenidos de esta clase hayan sido claros. Muchas gracias.